Positivismo. Saint-Simon, Augusto Comte y John Stuart son tres autores principales sobre el positivismo. Surgió en Francia y el positivismo afirma que el único conocimiento auténtico es el de los hechos tal como llegan por la experiencia. A continuación daré una breve introducción sobre el positivismo. Esta es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos positivos. En otras palabras, perceptibles, sensoriales y verificables. La ley de los tres estados es una teoría concebida por Augusto Comte en su obra de curso Filosofía Positiva, de 1830 a 1842. Se afirma que la ciencia pasa por tres estados teóricos diferentes, los cuales son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y por último el estado científico o positivo. En este estado teológico o ficticio tiene lugar el desarrollo de la inteligencia del ser humano durante esta etapa. Lo sobrenatural era la explicación para todo fenómeno de la naturaleza, entendido como una creación de Dios. El ser humano se mostraba pasivo en este proceso, ya que al no depender de él, poco podía hacer al respecto. Los dioses se personificaban y los mismos son los responsables de todos los acontecimientos y fenómenos. Esto era así porque los humanos no fueron capaces de encontrar las causas y en su afán de dar respuestas no encontraron más que la acción de atribuirles a los fenómenos de la naturaleza cualidades divinas. Este estado se divide en otros tres: fetichismo, politeísmo y monoteísmo. El estado primario es fetichismo y durante ese tiempo no había diferencia entre los seres animados y los inanimados. Por lo tanto, era frecuente que los individuos adoraran al sol, a los árboles y a las montañas, los volcanes y entre otros. El politeísmo se basaba en que los dioses que constituyen los objetos inanimados son los diferentes dioses, los que rigen el curso de los acontecimientos. En otras palabras, el dios del agua, el dios de la tierra, el dios de la fertilidad, entre otros. El monoteísmo ocupa el lugar del politeísmo en un segundo específico. No hay diferentes dioses, sino un único Dios omnipotente, responsable de los fenómenos naturales. Estado metafísico. Afirma que se gana en racionalización, pero se excede ya que tiene la creencia en verdades trascendentes y absolutas. El estado positivo afirma que el conocimiento debe ceñirse a la descripción de los fenómenos y sus regularidades mediante causas fijamente conectadas con los fenómenos. Neopositivismo. Surge del análisis del lenguaje, el cual se basa en dos: la filosofía del lenguaje científico y la filosofía común. Afirmaciones sobre realidades existentes, es decir, solo tienen sentido si son verdaderas. El neopositivismo critica radical contra las tesis filosóficas tradicionales, planeamientos relacionados con la metafísica, la epistemología aristotélica, la ética y todo lo que no pueda ser probado empíricamente. Los equívocos del lenguaje científico y filósofos. Diferencias entre el neopositivismo. Se encuentra en el lenguaje. El mismo no se considera heredero de Comte. En él, el Círculo de Viena y el racionalismo crítico de Karl Popper
de forma separada. El positivismo busca separar las ciencias de la filosofía en mayor medida. El positivismo da importancia también a las ciencias naturales. ¿Qué es el fascionismo? El fascionismo es una doctrina epistemológica según la cual es una teoría científica, no puede ser probada, pero sí falsada. Por ejemplo, Popper afirmaba que para validar una teoría hay que refutarla por medio de un contraejemplo. Si no es posible refutarla, entonces es que por el momento es verdadera. Así ninguna teoría es verdadera de manera definitiva, sino simplemente que no ha sido refutada. El criterio, por lo tanto, para contratar de una teoría no será el verificabilidad, sino también de la falsedad. A continuación daré un ejemplo para que quede mejor especificada esa argumentación sobre Popper. Es posible que los flamencos conocidos sean de color rosa, pero de encontrarse uno solo de un color, obviamente que sea contrario al rosa, vendría a echar por tierra la teoría de que todos son los flamencos rosas. En este caso voy a hablar de los autores Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Empezaré con el autor Kuhn. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati el 18 de julio de 1922 y falleció el 17 de junio de 1996 en Cambridge. Fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica de la década de 1960. Kuhn sostiene que toda actividad científica se desarrolla bajo un paradigma, entendido como el conjunto de ilustraciones recurrentes y casi normales de diversas teorías en sus aplicaciones conceptuales, instrumentales y de observación. Estos son los paradigmas de la comunidad revelados en sus libros de texto, sus conferencias y sus ejercicios de laboratorio. El autor rechaza el falsacionismo porque considera que todos los paradigmas tendrán anomalías, pero estas se consideran como fracasos concretos y particulares del científico, más que insuficiencias del propio paradigma. En el momento en que está consolidado un determinado paradigma, dentro de él se desarrollan lo que Kuhn denomina periodos de ciencia normal, en que el avance se produce de manera progresiva, añadiendo las nuevas generalizaciones a las que ya están consolidadas. Pero llega un momento en que comienzan a aparecer numerosas dificultades que no pueden ser resueltas dentro del paradigma y por lo tanto quedan fuera del alcance del científico. En este momento se entra en un periodo de crisis que finalizará cuando emerge un paradigma completamente nuevo que gane la adhesión de la gran mayoría de la comunidad científica. Cuando un paradigma sustituye a otro, se produce un cambio revolucionario, más problemático que el normal, pues altera el modo en que se piensa, ya que debe albergar a esos nuevos descubrimientos que no han podido ser articulados en los conceptos que eran habituales en el paradigma en crisis. La perspectiva kuhniana presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, como el propio autor indica, el desarrollo científico en los periodos de ciencia normal es tremendamente conservador, en el sentido de que suprime frecuentemente innovaciones fundamentales.
debido a que resultan innecesariamente subversivas por sus compromisos básicos hacia el paradigma dominante en ese periodo determinado. En segundo lugar, una de las críticas más importantes esgrimadas a la comprensión de la ciencia que plantea Kuhn es que el cambio de un paradigma a otro tiene algo de irracional, incluso de relativista, ya que el autor no justificó por qué un paradigma es mejor que otro. En última instancia, es la propia comunidad científica la que determina la mayor idoneidad de una visión del mundo en detrimento de su contemporáneo. Kuhn hace su contribución fundamental a la filosofía de la ciencia en su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1962, en donde introduce la historia como elemento indispensable para su comprensión integral. Los paradigmas de Kuhn. Él comenzó su formación centrándose en la historia de la ciencia, con lo que se rompieron muchos de los prejuicios que el autor tenía sobre la ciencia. Gracias a este estudio, Kuhn descubrió que la ciencia es también un producto histórico y social. Kuhn intenta ofrecer una imagen de la ciencia ajustada a su historia, con lo que hay que replantearse una visión idílica de la ciencia que la identifica con un saber eterno y atemporal. El siguiente autor es Lakatos Irme. Nació el 9 de noviembre de 1922 en Hungría y falleció el 2 de febrero de 1974 en Reino Unido. Lakatos intentó superar las debilidades del cambio del paradigma kuhniano mediante sus programas de investigación científica que cuentan con un núcleo teórico hipotético eficazmente protegido por un gran cinturón de hipótesis auxiliares y con una maquinaria elaborada para solucionar problemas. Así, el programa posee una serie de reglas metodológicas que marcan qué rutas de investigación deben ser evitadas. El núcleo central estaría conformado por un conjunto de hipótesis muy generales a partir de las cuales se desarrolla el programa. Estos fundamentos necesitan ser ampliados con suposiciones complementarias con el fin de llenarlos de sustento y de proteger el núcleo central de las falseaciones. En principio, los programas de investigación de Lakatos se corresponderían con los paradigmas científicos de Kuhn. La principal diferencia entre ambos es que aquel intentó superar el cierto relativismo que suponía el cambio de paradigma kuhniano. De esta manera, un paradigma de investigación es superior a otro en cuanto a que puede predecir con más éxito un fenómeno nuevo. En un programa de investigación progresivo, la teoría conduce a descubrir hechos nuevos hasta entonces desconocidos. En los programas regresivos, las teorías son fabricadas solo para acomodar los hechos ya conocidos. Lakatos fue un filósofo húngaro muy influenciado por la filosofía hegeliana, que a partir de los 40 años se orienta hacia la filosofía popperiana. La tesis central del falsacionismo desarrollado por Lakatos estriba en que una teoría nunca puede ser falsada por la observación ni por experimento alguno, pero sí por otra teoría. Señala que ningún experimento, informe experimental, enunciado observacional o hipótesis falsadora de bajo nivel, bien corroborada, puede originar por sí mismo la falsación. No hay falsación sin la emergencia de una teoría mejor. El falsacionismo que él propone, denominado falsacionismo refinado, difiere del ingenio en sus reglas de falsación o eliminación. Para el falsacionista ingenuo,
Cualquier teoría que pueda interpretarse como experimentalmente falseable es aceptable o científica solo si tiene un exceso de contenido empírico corroborado con relación a su predecesora o rival, predice hechos nuevos, improbables e incluso excluidos para la anterior teoría. Considera importante la evaluación de una serie de teorías y no las teorías aisladas. Esto trae como consecuencia fundamental para el análisis epistemológico que las unidades básicas de análisis ya no son las teorías, sino los programas de investigación científica. Señala Lakatos que existe una jerarquía de acceso a esos tres niveles de programas de investigación. La primera ocurre en la periferia conceptual del sistema y solo tiene tres opciones. Cuando se está de acuerdo con los principales hechos de observación, cuando registra hechos no explicables con el sistema, pero solamente a nivel del cinturón protector o heurístico positivo, el cual es fácilmente modificable. O presenta información que afecta gravemente la vigencia central del sistema. Además, destaca que existen dos clases de programas de investigación científicos. Los progresistas, cuando su crecimiento teórico anticipa su crecimiento empírico, o sea que continúa prediciendo hechos nuevos con cierto éxito. Y los degenerados, cuando su crecimiento teórico está rezagado con relación a su crecimiento empírico, en otras palabras, que solo ofrece explicación post-hoc, es decir, de descubrimientos accidentales o hechos predichos por otro programa rival. El siguiente autor, Paul Carl Feyerabend, nació el 13 de enero de 1924 en Viena y falleció el 11 de febrero de 1994 en Zúrich. Fue un filósofo de la ciencia que a lo largo de su vida experimentó una evolución constante en su pensamiento, popperiano, antirracionalista, empirista, antiempirista, antipositivista y relativista, siempre con un alto grado de anarquismo y sentido crítico que lo llevaron a postular el anarquismo epistemológico. Feyerabend mantiene que la mayor parte de las investigaciones científicas nunca se han desarrollado siguiendo un método racional, por lo que el anarquismo debe reemplazar el racionalismo. De esta manera alcanzará el progreso intelectual mediante la creatividad y el propio empuje del científico. La idea de un método que contenga principios firmes, inamovibles y absolutamente obligatorios para conducir la actividad científica tropieza con graves dificultades cuando se confronta con los resultados de la investigación histórica. Es evidente que tales infracciones no son acontecimientos meramente accidentales, no son resultados de la insuficiencia del conocimiento o de descuido que pudieran haberse evitado. En concreto, para este autor, el falsacionismo popperiano impide el desarrollo de teorías alternativas. El requisito de aceptar solo aquellas teorías que son consistentes con los hechos disponibles y aceptados nos deja también sin ninguna teoría, pues no existe ni una sola teoría que no tenga una dificultad u otra. El método correcto no debe contener reglas que nos obliguen a elegir entre teorías sobre la base de la falsación. Por el contrario, las reglas de dicho método deben hacer posible elegir entre teorías que ya fueron contrastadas y resultaron falsadas. De ahí la sumisión a reglas y normas haga a la larga estéril el trabajo del científico y más que una teoría del camino recto deba
escribir una teoría del error. Para él, la ciencia es una combinación de reglas y errores, de lo que se deduce que el científico que trabaja en una situación histórica particular debe aprender a reconocer el error y a convivir con él, teniendo siempre presente que él mismo está sujeto a añadir nuevos errores en cualquier etapa de la investigación. La evolución de su pensamiento tuvo lugar al hilo de sus trabajos sobre la teoría de la medida y la lógica cuántica. Se fue interesando crecientemente por las reglas metodológicas que los científicos tienen que usar para sus pruebas. Fairbairn observó que aquellas eran violadas por los propios científicos en oposición a las tesis empiristas. Asimismo, si hay que atenerse al criterio popperiano de falsabilidad, las teorías alternativas a una teoría que haya sido verificada muchas veces pueden producir hechos capaces de falsear esta última y por tanto son indispensables para su examen. Y por último, hablaremos de la hermenéutica y la fenomenología. La presente propuesta epistemológica nos lleva a comprender la visión investigativa de las ciencias sociales y humanas, concentrándonos en la fenomenología por la intuición y la hermenéutica desde la comprensión del ser en la historicidad y la lingüística. Para ello, hablaremos alrededor de las teorías de Edmund Husserl, su aprendiz Martin Heidegger y Hans Gregor Gadamer. En la fenomenología, según Husserl, podemos decir que es una ciencia proveniente de la filosofía o ciencia de los fenómenos, es decir, por este método nos permitimos detallar el sentido de las cosas viéndolas como fenómenos en la conciencia. Y la característica principal es ir a las cosas mismas, es decir, no montar supuestas teorías y partir de la propia subjetividad en cuanto a las cosas que se experimentan, primeramente por hechos de la conciencia. El positivismo de Husserl consiste en negarse a hacer todo un juicio de la existencia, es decir, no afirma ni niega la realidad de las cosas o de su existencia, y tampoco hay escepticismo, es decir, no es que dude, no duda porque si dudara cambiaría de género del acto, sino que niega la realidad de los objetos o la afirma o la pone en duda, dependiendo al cambio de la cualidad del acto. En la actualidad aún se conserva el descubrimiento de la adquisición de las posibilidades de la exploración de la realidad, pero se ha abandonado al mismo tiempo la reducción fenomenológica, que tanto críticos como seguidores de la fenomenología se rehusaban a utilizar. Para la hermenéutica, según Gadamer, podemos decir que libera las ataduras psicologísticas e idealísticas para convertirlas en una tarea encaminada a desvelar los misterios de la comprensión de un sentido comparativo inmerso en el diálogo. Para esto, él lo dividió en 4 partes. En la comprensión, que plantea por primera vez la sistematización de una hermenéutica general como el arte de la comprensión del mismo. Es decir, consiste en un rescate del sentido que comparten los seres humanos en el ámbito de la historia y la tradición. Y también existe siempre el seno de la tradición, porque en su interior se desarrolla una dinámica a la que merece la pena prestar atención. Otro sería el diálogo, donde él expresa el dinamismo a través de la cual podemos transitar de la tradición en la historia. El diálogo nos permite visualizar el contenido de la tarea hermenéutica y el horizonte desde el que podemos entender la comunicación humana de las relaciones. Otra de sus partes es la interpretación y la tradición. En esta, Gadamer nos dice que no existe un lugar exterior a la historia donde quepa
pensar la identidad de un problema en la evolución de los intentos históricos para resolverlo, sino que la comprensión hay que considerarla desde dentro para tratar de dar un diálogo en el seno de la tradición y observar los aspectos de la interpretación y la tradición. Y por último, el concepto de la tradición y los perjuicios. Los perjuicios toman parte de las tradiciones ya que presentan o representan un obstáculo en el desarrollo de la ciencia moderna. Es decir, que afirma que los hombres se hallan instalados en los perjuicios que residen en una tradición histórica en la que han nacido y se han desarrollado. Los perjuicios y las tradiciones son los elementos básicos para configurar un nuevo modo de comprensión y tratar de articularse con la idea de la razón. La relación entre la tradición y los perjuicios representa la condición del hombre fuera de lo cual no es posible entenderla. Es decir, el que sale de la relación vital con la tradición que destruye el verdadero sentido de esta. Gracias.